Bien, para empezar presentamos la denominada regla de las diagonales, también conocida como principio de construcción o principio de Aufbau por su nombre original en alemán. Como está indicado ahí a la derecha, es válida siempre en los elementos representativos. En los elementos de transición y en los de transición interna hay excepciones. Bueno, ¿qué nos dice la regla de las diagonales? Que para obtener la configuración electrónica tenemos que ir llenando los orbitales atómicos en el orden establecido por las flechas, de arriba hacia abajo. Es decir, que primero se llena el orbital 1s, después el 2s, después los tres orbitales 2p y así. Obviamente hasta completar la cantidad de electrones necesarios en cada caso, ¿no? Por ejemplo, yendo a un extremo, en el caso del hidrógeno, obviamente hay un solo electrón, así que va a estar ubicado en el orbital 1s. Los orbitales p son 3, o sea que puede haber 6 electrones ubicados en orbitales p, porque cada orbital puede contener 2 electrones. Los orbitales d son 5, por lo tanto puede haber 10 electrones en orbitales d. Estamos hablando por nivel, ¿no? Y los orbitales f son 7, es decir que puede haber 14 electrones en orbitales f, siempre en un nivel estamos hablando, ¿no? Que en este caso serían los niveles 4 y 5. Acá no estamos considerando ni nivel 8 energía ni orbitales tipo G, porque eso correspondería a hipotéticos elementos artificiales aún no obtenidos. Los elementos artificiales que se han obtenido hasta hoy no exceden del periodo 7. Recordemos que el número de periodo corresponde a la cantidad de niveles de energía. Bien, ahora vamos a ver, mediante la representación a través de las denominadas casillas cuánticas, cómo se van ubicando los electrones en los distintos tipos de orbitales. Cada tipo de orbital correspondiente a un nivel se asocia a su vez a un subnivel. Por ejemplo, el orbital S de un determinado nivel se asocia al subnivel de energía S. Los orbitales P de un determinado nivel se asocian al subnivel de energía P y así. En el caso de los orbitales S, puede haber uno solo por nivel y puede tener un electrón o dos. En caso de tener dos, van a tener espines opuestos. Se dice que son espines antiparalelos. Bueno, ahora, para los orbitales de los tipos P, D y F, los electrones, en caso de que estos subniveles no estén completos, se van a ir ubicando de manera de formar la mayor cantidad de espines paralelos posibles. Es decir, que se van a ir ubicando de un electrón por orbital, y recién cuando haya un electrón en cada uno de los orbitales, se van a ir completando los pares en cada uno de los orbitales, con los espines antiparalelos. Bueno, ahora lo vemos con un ejemplo para los orbitales del tipo P, donde se va a visualizar más fácil. Bien, acá tenemos representados los tres orbitales de un subnivel P. En el caso de que haya un solo electrón en este tipo de orbitales, como pueden ser los elementos del grupo 13, por ejemplo, los representamos a ese electrón en la casilla de la izquierda, con la flechita para arriba por convención. En caso de haber dos electrones, como los elementos del grupo 14, representamos un electrón en la casilla de la izquierda y uno en la del medio, con los espines paralelos. En caso de haber tres electrones en los orbitales P, como es el caso de los elementos del grupo 15, representamos un electrón en cada una de las casillas, con los tres espines paralelos. Ahora, cuando ya tenemos más de 3 electrones en el subnivel P, bueno, ahí sí recién se empiezan a completar los pares. Acá tenemos el caso de 4 electrones, acá tenemos el caso de 5 electrones y acá el caso de 6 electrones. Esto obedece a la regla de Hahn, que dice que la mayor estabilidad o condición de mínima energía se obtiene con la mayor cantidad posible de espines paralelos para electrones de un mismo subnivel. Bien, ahora vamos a ejercitar con unos ejemplos. En primer lugar tenemos el átomo de calcio. El número atómico del calcio es 20. Como se trata de un átomo y no de un ion, la cantidad de electrones es igual al número atómico, 20 en este caso. El calcio es un elemento representativo del grupo 2, ahí dice subnivel S, eso indica que los electrones más energéticos, que son los últimos que se obtienen al hacer la configuración electrónica, están en un orbital del tipo S. Ahora vemos la ubicación en la tabla, podemos ver que, como dijimos, pertenece al grupo 2 y al periodo 4, es decir que tiene 4 niveles, por lo tanto, como habíamos dicho que los electrones más energéticos, que en estos casos son los electrones de valencia, se encuentran en orbitales tipo S, la configuración electrónica va a terminar en 4s2, ya que los elementos del grupo 2 tienen 2 electrones en el último nivel, los del grupo 1 tienen 1.
Bueno, desarrollamos entonces la configuración electrónica siguiendo el orden establecido por las flechas. Los subniveles que vamos dejando atrás tienen que quedar completos, porque este es un elemento representativo, acá no hay excepciones. Y bueno, llegado al último subnivel, se verá si se completa o no en función de los electrones que nos estarían faltando todavía para llegar a la cantidad necesaria. En este caso se completa, ¿no? 4S2 completa ese subnivel S. Bueno, acá tenemos ya escrita en forma lineal la configuración y abajo la forma abreviada. Entre corchetes se escribe el símbolo del gas noble del periodo anterior y al lado la configuración electrónica externa. Se dice que la configuración electrónica del calcio tiene kernel de argón, es decir que la configuración electrónica interna es igual a la configuración electrónica del argón. Bien, ahora vamos a ver el cobre, que es un elemento de transición subnivel D, es decir que los electrones más energéticos se encuentran en orbitales tipo D, es decir que son los últimos a los que vamos a acceder cuando vayamos haciendo la configuración electrónica. El número atómico es 29, de manera que a partir de la configuración electrónica del calcio que habíamos obtenido antes, tenemos que agregar 9 electrones. En principio, esos 9 electrones pueden ubicarse en el subnivel 3D. La configuración electrónica que surgiría de aplicar estrictamente la regla de las diagonales terminaría en 4S2 3D9, pero como ese subnivel 3D tiene más estabilidad estando completamente lleno, uno de los electrones que aparece en el subnivel 4S pasa al subnivel 3D. Por lo tanto, la configuración electrónica termina en 4S1 3D10. Bueno, acá tenemos la configuración electrónica escrita en una línea. Primero, cómo la fuimos obteniendo aplicando la regla de las diagonales primero y la posterior corrección. Y después, cómo se suele presentar en orden creciente de nivel, es decir que termina en 3D10 4S1. Bueno, y abajo la notación abreviada, ¿no? Bueno, ahora el catión cúprico, o sea, cobre 2+, se obtiene sacando 2 electrones al átomo de cobre. ¿Cómo se sacan esos electrones? Bueno, se sacan primero del orbital NS, en este caso N es 4, que es el número de periodo o la cantidad de niveles. Como en el orbital 4S hay un solo electrón, bueno, se saca ese electrón y después se saca el siguiente electrón del subnivel N-1D, en este caso 3D, o sea que se saca un electrón de uno de los orbitales 3D. Así que la configuración electrónica del catión, cobre 2+, termina en 3D9. Bueno, acá se puede ver mejor la configuración desarrollada y la abreviada. Bueno, a continuación va a aparecer una lista con los elementos de transición y los de transición interna que presentan estas excepciones a las reglas de llenado de orbitales, con una breve explicación en cada caso.